Comité Interamericano de Derechos Humanos solicita al gobierno de Ecuador medidas cautelares a ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ciudadanos que tengan planes de telefonía celular pagarán desde enero el 10% adicional por concepto del impuesto a consumos especiales. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 3 de enero del 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también en la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Inicia el nuevo año y son varios los proyectos de ley presentados por distintos legisladores. Muchos de ellos proponen reformar normativas vigentes, modificaciones al Código del Ambiente, la Ley de Educación Superior, al mismo COTAD, son algunas de las propuestas que se buscan reformular. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, presentó el proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta contempla ampliar las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, por ejemplo, para suscribir convenios de cooperación interinstitucional para el control de tránsito dentro de su jurisdicción con la Policía Nacional. Asimismo, consta la presentación de un proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior de iniciativa del asambleísta Yanine Cruz. La propuesta busca otorgar mayor participación de los estudiantes en los organismos colegiados de cogobierno de las instituciones de educación superior públicas. Se propone que sea del 35 al 50% del total del personal académico con derecho a voto. Por otra parte, el asambleísta Alberto Zambrano propone modificaciones al Código Orgánico del Ambiente para implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos que desarrollen acciones relacionadas con el manejo integral de fuego para hacer frente a las problemáticas de incendios forestales. Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD es otro de los intereses del asambleísta Lenín Plaza. Su proyecto busca que los sujetos pasivos que realicen actividades económicas en más de un cantón presenten obligatoriamente la declaración del impuesto en cada uno de los cantones en donde ejerzan la actividad económica. También ingresó un proyecto de ley de plantaciones de banano ecológicas que contiene la reformatoria a la ley para estimular y controlar la producción y comercialización del banano, de iniciativa del asambleísta Ronnie Aliaga. Todas las propuestas deberán ser conocidas y calificadas por el Consejo de Administración Legislativa. Si cumplen con los requisitos, los mismos deberán ser remitidos a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y este 3 de enero vencen los 30 días que tiene el Ejecutivo para remitir sus observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Entre los cambios que introduce la norma están la asignación de escaños, así como paridad de género, entre otros aspectos. Fue el pasado 3 de diciembre que la Asamblea Nacional, con 87 votos, aprobó el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Desde esa fecha, el Ejecutivo tiene 30 días para emitir su objeción parcial o veto total. En su momento, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que el 2020 es un año en donde se tienen que perfeccionar, se tienen que consolidar las transiciones, dijo. Las reformas electorales son claves, están ya en la última fase posible. En unos pocos días estaremos discutiendo públicamente, indicó el pasado 26 de diciembre. El proyecto de ley aprobado por la legislatura, con un promedio de 87 votos, se lo dividió en dos partes, sin los votos de los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano. Contiene, entre otros cambios, la reforma al método de asignación de escaños. Habrá votación por listas cerradas también. Justamente ese último tema fue el que menos votos obtuvo en el trámite de aprobación, con tan solo 76 votos. Además, estipula que desde la convocatoria a elecciones, el gasto público en comunicación y publicidad se regirá por el promedio mensual del año anterior, con el fin de evitar más gastos de precampaña, se dijo. Prohíbe las donaciones anónimas. El Consejo Nacional Electoral tendrá que elaborar un reglamento para hacer el cotejo entre registro de donantes y presupuesto de campaña con el gasto total de la campaña. Las reformas deberán estar publicadas en el registro oficial hasta febrero de este año para que estén vigentes en las elecciones nacionales del 2021. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Y para el 2020, los grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional acelerarán el trabajo con la entrega de varias de las propuestas tratadas, por ejemplo, el seguimiento a la Ley de Desarrollo Fronterizo y la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, entre otros aspectos, y los detalles les tenemos a continuación. Para este 2020, al interior de la Asamblea Nacional, los grupos parlamentarios encaminarán su trabajo a varios cuerpos legales. Es el caso del Grupo Parlamentario Fronterizo, que dio seguimiento a la Ley de Desarrollo Fronterizo. Durante varios meses recibieron autoridades sobre la aplicación de la norma. El grupo, con toda la información entregada, concluyó que la ponderación legal del 150% a favor de la población fronteriza no incide significativamente en la redistribución de los ingresos para los GATS. La Ley de Desarrollo Fronterizo también no desarrolla los lineamientos que promuevan un modelo económico para la frontera. Aún no está listo el informe que será enviado a las instituciones ligadas al tema. El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos continuará con el seguimiento a la situación de los abacaleros de Furukawa ante supuesta vulneración de derechos bajo la modalidad de esclavitud moderna. Además, analizará la situación carcelaria del país. Con respecto a un proyecto de reformas a la Ley del Deporte tramitado al interior de la Comisión de Salud, el Grupo Parlamentario por el Deporte sigue de cerca a las comisiones generales a fin de entregar insumos a la propuesta. Se espera que a mediados de enero cuenten con un informe para primer debate. La aplicación de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres también consta en la agenda. El Grupo Parlamentario planteará a futuro reformas a la ley. Los grupos parlamentarios por la niñez del Grupo de Ecuador Sin Hambre también tienen como parte de su cronograma de actividades solicitud de demandas ciudadanas y comisiones generales. Mariela Logroño, TVL Noticias. La ampliación del plazo para el trabajo al interior de algunas comisiones ocasionales, como la de Tránsito, Niñez y Desaparecidos, a criterio de los titulares de las mesas, permitirán finiquitar varios cuerpos legales. En el 2020, desde las comisiones, se prevé también en visitas a territorio hasta comisiones generales. Para mediados de enero, la Comisión Ocasional de Tránsito prevé contar con el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Tránsito. El eje preventivo será la clave para la propuesta legal, que incluye aspectos innovadores. Fafo Gavilanes, titular de la mesa, explicó. Hemos avanzado en un 70%, tenemos hasta el mes de enero para presentar ya el segundo informe. Estamos terminando el eje de tránsito, acordémonos de que tenemos el eje institucional, el eje de tránsito, transporte, el eje seguridad vial y el eje tecnológico. Desde la Comisión Ocasional de Desaparecidos, luego de resolver el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de desaparecidos, que está pendiente su publicación en el registro oficial, en 6 meses la Comisión estructurará el reglamento para la aplicación de la normativa. Según Absalón Campoverde, presentarán una propuesta al presidente de la República. Sigue como el núcleo fundamental de la ley la prevención, y es ahí donde nosotros vamos a atacar. De hecho, el Ministerio de Educación incorporará en su malla curricular a partir del próximo año derechos humanos. En cambio, la Comisión de Niñez avanza con el tratamiento del libro tercero sobre el sistema de protección para niños, niñas y adolescentes. Para ello contarán con insumos de la academia y el equipo asesor de la comisión. Tenemos un informe que ha sido elaborado por una consultora, tenemos el informe de la comisión referente al informe más lo existente en el código de la niñez, pues estamos consolidando toda esa información. Es importante de que lo establecido en la Constitución esté constando dentro de los derechos en este libro tercero. La Comisión Ocasional de Jubilados también dará seguimiento al pago pendiente por concepto de jubilación. Hasta octubre el Estado ha pagado a 17.955 jubilados de los 23.000 que se les adeuda sus incentivos jubilares, según información del Ministerio de Economía y Finanzas. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, les contamos que hasta este jueves 2 de enero, el municipio de Quito recaudó más de 1.4 millones de dólares por concepto del impuesto predial por el ejercicio fiscal del 2020. Durante los primeros 15 días se otorgará un descuento del 10% al valor. A partir de julio, en cambio, se generará un recargo por dichos 10%. En el siguiente reportaje les explicamos cómo saber cuándo es el monto a cancelar y las formas de pago.
El municipio de Quito informó que hasta el jueves 2 de enero pasadas las 14 horas recaudó un monto de 1.4 millones por concepto del impuesto predial. En el primer día se realizó un avalúo alrededor de 960,000 predios catastrados en la ciudad. El organismo capitalino espera recaudar por este concepto cerca de 96.5 millones de dólares. En los primeros 15 días del año se generará un descuento del 10% sobre el valor del predial y el beneficio se reducirá en un punto porcentual cada 15 días hasta finalizar el primer semestre del año. A partir de julio se generarán recargos. Guillermo Montenegro, director metropolitano tributario, explicó. Si es que yo llego hasta el 1 de julio y no he hecho el pago, lo que voy a recibir más bien va a ser un recargo del 10%. La autoridad aclaró que la tarifa se mantendrá en un 80% para la ciudadanía y subirá en un 20% en rangos más altos. Donde hubo variación es en la forma de valorar el suelo. La de las tarifas se mantuvo exactamente igual que de los años anteriores. Esto lo que implica es que la base imponible del impuesto sufrió una modificación. En algunos casos se mantienen, en otros casos bajan y otros casos suben. En porcentaje estamos hablando de que se mantienen o bajan aproximadamente un 80%. Al ser el impuesto predial una contribución especial de mejoras, obras, tasa de seguridad y recargo por solar no edificado, puede influir en el monto a pagar, pero no en el año actual. Montenegro aclaró. En el año actual, si las personas al revisar esto ven que en este rubro de CEM o contribución especial de mejoras hay un incremento, este responde más bien, en específico nos han informado desde la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, que correspondería más bien a la ampliación de la Simón Bolívar, de la avenida Simón Bolívar, desde el intercambiador de Carapungo hasta la mitad del mundo. Opciones para consultar el impuesto predial. Ingresando al portal pan.quito.gov.es, llamando al 1-800-510-510 opción 1 con el número de predio, contactando al WhatsApp 098-692-5363, a través de las redes sociales en Facebook, acudiendo al balcón de servicios. Los pagos también se los puede hacer a través de la web, pagos con tarjetas de crédito o acudiendo a ventanillas del sistema financiero. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. A propósito de los temas económicos, les contamos que ya está en vigencia la Ley de Simplificación Tributaria, una vez que ya fue publicada por el Registro Oficial. ¿Cuáles son los aspectos, las incidencias que tiene esta normativa legal para nuestro país en este año, en el año 2020? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, vicepresidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, vicepresidenta de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de Enmiendas Constitucionales. Asambleísta Vilma Andrade, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, deseándole un venturoso 2020. Una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia y también desear a todos los ecuatorianos un bendecido nuevo año. Legisladora, está en vigencia ya la Ley de Simplificación Tributaria como finalmente quedó. Fue publicada en el Registro Oficial. ¿Qué es lo que esperamos los ecuatorianos de esta normativa legal ya? Bueno, yo quisiera resaltar el hecho de que establece varias normativas que acelera los procesos, sobre todo en aquellos pagos de impuesto a la renta en el servicio de rentas internas. Y creo que el que se haya dado estas facilidades, sobre todo a los emprendedores, a los pequeños comerciantes, a los medianos comerciantes, eso va a ayudar realmente a que destraben la necesidad de tener contador, en algunos casos hasta abogado, para llevar adelante los procesos. Luego, de hecho, hay expectativas desde el gobierno porque se aspira a recibir alrededor de 650 millones. Es decir, también esto a la vez tiene una carga para los ecuatorianos, ya lo vamos a sentir, quienes tenemos programas de celulares postpago, por ejemplo, vamos a tener... Se va a grabar con el ICE. Con el ICE, okay. y también eso va a meritar un costo. Igual, en 120 días, estaremos hablando a mediados de año, ya se van a cobrar impuestos, es decir, el IVA, a Netflix, a las plataformas digitales, que yo creo que también buscará un mecanismo también de
cobro a los usuarios. Entonces, sí es una ley que de hecho tiene un impacto, pero que en la Asamblea yo creo que hicimos un buen trabajo el eliminar esos impuestos, sobre todo para la gente de medianos recursos, porque no se puede seguir cargando en una sociedad en la que no hay empleo, en la que hay realmente complicaciones y las familias están en este momento realmente con muchos problemas económicos. Y ahora sí hay un aporte de las empresas que tendrán que hacerse durante los 3 años consecutivos, un aporte de sus impuestos, de los ingresos declarados, y creo que eso es un tema de solidaridad. Solidaridad, ellos van a tener que cancelar, aparte de la renta que ya lo hacen, un impuesto adicional. Sí, sí, pero son los grandes contribuyentes, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de empresas que facturan sobre $1 millón. Entonces, pero creo que además de analizar la ley, me parece lo más importante ahora es analizar por qué tenemos que llegar siempre a las remisiones. Ahora mismo... ¿Hay que ir hacia la remisión, el olvido de recargos, multas e intereses? Yo creo que más bien que no, porque ¿qué es lo que ocurre? Las grandes empresas, que son las que mayores ingresos han generado de paso en todo este último tiempo, ellos no aportan, no le pagan directamente al Estado, y todas llegan con procesos judiciales para no pagar, aducen que varias deducciones no son adecuadas y terminan por llevar juicios a largo tiempo, y después el Estado, por cobrar esos recursos, remisiones. El gobierno de Correa les dio 3 remisiones. El gobierno de Lenín Moreno, una remisión, que la aceptamos para que recobre 1.500 millones el Estado. Pero ese tema, si no lo ponemos ojo, si ahora en las reformas que se van a hacer y que el gobierno dice que va a enviar reformas al sistema financiero en el Ecuador, si esas reformas no están enfocadas también al mayor ingreso que tiene el Ecuador, que ahora son los impuestos, porque hay que decirlo, más que el ingreso petrolero ahora es de los impuestos, es decir, hay una carga importante de impuestos, pero que a la postre no se pagan. Pero que según cifras del Servicio de Rentas Internas, para el 2018 se prevé una recaudación de alrededor de $15.000 millones. El año anterior bajó a menos de $13.000 millones, es decir, la tasa de recaudación también por el tema de impuestos está disminuyendo en el país. ¿Cómo compensamos aquello? Eso se disminuye, de hecho, porque hay menor demanda de servicios, de comercio, porque hay un problema lacerante. Más de 5 millones de ecuatorianos no tienen empleo. Si no tienen empleo, si no tienen recursos, no son demandantes de servicios ni de varios. No dinamizan la economía. Así porque es. Finalmente la gente, al no tener empleo, no está comprando o no está generando más gasto. No hay circulante en la economía del país. Esto es el grave problema y una contracción. Y como hay expectativas también de que muy pronto van a salir más gente todavía del sector público, eso genera también una incertidumbre. Las familias comienzan a no gastar porque obviamente su estabilidad laboral está en riesgo, entonces también hay ese problema. Ligado a lo que viene luego, que ya son el proceso electoral que se avecina y que eso también contrae la economía. Pero pienso que esta ley, que tiene temas también, yo creo que de aporte, sobre todo al sector bananero, que ha sido golpeado y que hay ya ahora una normativa expresa. Mi planteamiento, que fue que así como se da remisiones, es decir, se perdona los intereses y las multas a los quienes están en el sistema coactivo, tanto del Banco del Estado cuanto de la banca pública, de la Corporación Financiera Nacional, yo pedí que se amplíe, por ejemplo, al sector turístico. El sector turístico fue gravemente golpeado con todas las manifestaciones de octubre, porque ¿qué turista se iba a quedar en una ciudad o un país que estaba caotizado? Y están en el sector turístico quienes han accedido a créditos básicamente sin poder pagar. Entonces esa remisión que entra en algunos casos en 60
en 60 días o en otros en 90 días ya con su reglamento, yo creo que es un beneficio y que va a ayudar a dinamizar la economía. Y ahí, asambleísta, la pregunta evidente es: ¿cuál es el seguimiento que va a dar la Asamblea Nacional para que se cumpla con todo este proceso de remisión de intereses, multas y recargos? Hubo ya en la anterior ley, en la Ley de Fomento Productivo, también un proceso de remisión de intereses para ciertos sectores. Y según cifras del Servicio de Rentas Internas, no se logró recaudar lo que se preveía por todo este sistema. Y consultando a quienes estaban involucrados en el proceso de remisión, ellos dijeron que ni siquiera se habían enterado de que estaban en ese proceso. Pero ¿cuál es el seguimiento que va a dar la Asamblea Nacional? Usted, Ricardo, acaba de topar un tema que es fundamental y lo vivimos. Yo fui quien propuso y se aceptó en la Asamblea de forma unánime de que se dé la remisión a los becarios, que estaban sufriendo graves inconvenientes. Sin embargo, el ITH, el Instituto de Talento Humano, no hizo el reglamento. Tuvo total insensibilidad, impavidez, se burló de los estudiantes, ni siquiera les notificó porque era muy fácil a través de un correo electrónico masivo, como saben quiénes son los deudores y no pudieron acceder. Había celular, como lo hicieron precisamente tras las movilizaciones. Exactamente, y no lo hicieron, no quisieron hacerlo. ¿Para qué? Para que no hay esa disminución, que era alrededor de 60 millones. Pero 60 millones que ahorita mismo son un grave problema para las familias, están con hipotecas de sus propias casas, de sus viviendas, del futuro de sus hijos en incertidumbre porque no tienen trabajo. Entonces, hicimos un seguimiento, hicimos un proceso de fiscalización sobre ese tema y ahora que se vuelve a plantear, lo vamos a hacer. Yo creo que tenemos que estar toda la Asamblea, y la Asamblea ya generó una unidad de análisis y de seguimiento a las leyes que se aprueben, y creo que esta tiene que ser así. Y hacemos un llamado a los becarios, a sus familias, que realmente puedan acceder a este beneficio, pero que estén alertas y nos pongan realmente en aviso, porque esto no puede volver a suceder. Igual la remisión que se da para los agricultores, para la gente, para los bananeros y para los del sector turístico, tiene que estar realmente cumpliendo, porque si no es solamente una burla del gobierno frente a la gente que está con graves deudas. Ahora bien, legisladora, según el gobierno nacional, con esta ley de simplificación tributaria se prevé recaudar por lo menos 650 millones de dólares, es lo que se ha señalado. Pero revisando la proforma presupuestaria para este año, y que estará prorrogada porque es un año electoral, existe una brecha fiscal de al menos 7,000 millones de dólares, es decir, no llega a cubrir las necesidades, o en su mayoría las necesidades del Ecuador. ¿Están en camino nuevas reformas tributarias? Ya no podría, en este caso para este año ya no habría cabida. Lo que creo que demanda es una eficiencia administrativa, una eficiencia y una racionalización del Estado como tal. ¿Y eso qué significa? Que implique, ¿Despidos? por ejemplo, yo creo que más bien es cómo logramos que ciertas áreas donde que es evidente que hay más burócratas que de paso tienen una pésima atención al usuario, puedan ser capacitados debidamente e ir a enfrentar en otras áreas. Por ejemplo, cuando estamos hablando del emprendimiento, los emprendedores tienen que hacer una serie interminable de trámites. Se aceleraría si, por ejemplo, toda la administración pública se pone a cumplir la ley de simplificación de trámites. Es decir, que por cada paso, por cada nuevo trámite que se genere, se elimine otro, porque si no lo único que estamos es justificando una burocracia que le traba por la firma de un papel. Entonces creo que hay que ir a la racionalización, digo, es porque hay áreas que solamente mejorando la disposición del personal, ubicándole donde puede dar una mayor atención y puede ser mucho más eficiente, se mejora también el aparato gubernamental, pero eso realmente usted ve que no se hace. Se está trabajando en específicas áreas y no en su conjunto para mejorar el sistema como ahora funciona. ¿Usted no es partidaria de ir achicando el Estado, como han dicho ciertos sectores, de ir, o más bien de continuar con estos despidos masivos en el sector estatal? Mire, yo creo que hay que analizar perfectamente. Cuando todo tiene una causa
y efecto. El tema es que si se eliminan, como se pretenden, porque si usted revisa en la página del Ministerio de Economía, estaba previsto la salida hasta marzo y mayo de este año de 110,000 empleados públicos. Si eso usted se da cuenta que no van a tener ingresos, va a haber una contracción para la economía también, y eso deriva en menor consumo y por lo tanto las empresas, las que producen calzado, vestuario y mil de necesidades que se cubren, va a tener también una contracción. Por eso es interesante más bien que sí se hable de la racionalización, porque es increíble que este gobierno hable de disminuir los empleados y por otras áreas están contratando. ¿Y están contratando para qué? Con gente que quieren nada más satisfacer una necesidad política. Entonces, creo que es importante más bien un análisis conjunto, y hay áreas evidentemente donde hay exceso de personal que efectivamente haya esa disminución, pero que en otras áreas que no las haya, muy bien pueden suplirse, porque en algunos cargos, si son temas solamente de coordinación administrativa, cualquier persona lo puede cumplir con una capacitación adecuada. Esto en los temas tributarios. En los temas administrativos, la Asamblea Nacional en el mes de noviembre decidió negar el primer proyecto de ley de crecimiento económico, que lo denominó el Ejecutivo. Y lo que se decidió allí es que se envíe por parte del presidente de la República por separado los temas tributarios y los temas del Código Orgánico Monetario y Financiero. Estas últimas reformas llegarían a la Asamblea Nacional, se ha dicho, en este año. ¿Cuál va a ser el comportamiento allí de la Asamblea Nacional y de su bloque? Yo creo que con la misma responsabilidad que le dijimos no a esa ley, a esta que hablaba de crecimiento económico, cuando en definitiva lo que llevaba es a un beneficio a los grandes grupos de poder. Esa ley tenía nombre y apellido para beneficiar a los grandes grupos de poder. Eso es inaceptable en una sociedad, peor aún, con grandes brechas que las tenemos. Ahora, que se envíen las reformas del Código Monetario, qué bien, pero que lo haga pronto y después no nos presione con esos temas emergentes cuando no permite una discusión mucho más consensuada y sobre todo profesional, profunda, técnica. Mire, el gobierno tiene ofrecida mandar las reformas laborales desde junio del año pasado, porque ya estamos en este nuevo año, hasta ahora no han llegado. Se dijo a finales de diciembre también. Han sido socializadas, ni siquiera conocemos, los trabajadores no saben, entonces va a volver el gobierno a tomar medidas que pasan a ser como un garrote de último momento y lógicamente cuando no son consensuadas deriva en problemas sociales. Estas reformas como las del Código Monetario que por ejemplo pretenden, y eso estamos absolutamente de acuerdo, darle autonomía al Banco Central, estamos de acuerdo. El Banco Central no puede ser la caja chica del gobierno, ya lo fue en la década pasada, aprovechándose de que al Banco Central por ley están obligadas instituciones autónomas como el Seguro Social a poner los fondos ahí, y de esos requirieron el Estado para cubrir realmente sus necesidades, es un absurdo. Pero se ha dicho autonomía y con otra junta o con otros integrantes en la Junta Política, Monetaria y Financiera. Pero por supuesto, porque... ¿Y tiene que ser representantes del sector financiero? Yo creería, mire, para eso se necesita hacer un cambio a la Constitución. La Constitución establece de que los entes regulados no pueden ser parte de los organismos que la regulan. Por lo tanto, no se podría dar ese caso. Sin embargo, el hecho de que el presidente de la República, es decir, una sola persona, volvemos al hiperpresidencialismo, a este sistema concentrador, sea el que elija a los 5 miembros, es absurdo. Yo creo que ojalá la ley nos sirva realmente para reflexionar cómo buscamos un mecanismo en la que sí estoy de acuerdo que haya una mirada desde afuera, pero no de gente interesada, porque también lo que le ha ocurrido al gobierno anterior y que es causa también de la gran corrupción que estamos estableciendo es que no había un sistema de contrapesos ni de control. ¿Qué tenía usted en todos los ministerios, en todas las empresas públicas? Un delegado, el presidente de la República o su delegado. Ya será el que presidía por lo general los organismos. El ministro, en el caso, o el secretario de la dependencia, o su delegado. Y un delegado es Semplades.
Pero no estamos volviendo a lo mismo. Eso no se ha cambiado porque desgraciadamente está en la ley, está en la Constitución. Yo creo que poco a poco hay que ir destrabando estos temas porque a la larga, el tener una mirada desde fuera también creo que le hace bien para el control, para que sepan que a alguien le tienen que disponer. Antes tenían los delegados, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en todos los organismos, y era como un ojo visor del ISFA o de todos los organismos. Inclusive había delegados que eso sí me parece que no tiene sentido en un Estado laico que exista delegados inclusive de la Iglesia. Recordemos que, claro. Pero eso lo había. Pero sí hacen necesario quizás pensar en este caso, si le queremos dar autonomía al Banco Central, sí que exista personas técnicas, calificadas, que realmente puedan llevar adelante, liberadas de la presión política, las acciones que correspondan en ese organismo. Asambleísta, le agradezco por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La asambleísta Vilma Andrade entregándonos detalles respecto de los temas económicos que se prevén se entreguen por parte del Ejecutivo para los próximos meses a la Asamblea Nacional. Nosotros seguimos con más información. Con el incremento del salario básico unificado a $400, también se incrementarán algunos pagos como las multas de tránsito y el valor de las pensiones alimenticias. A continuación les contamos algunos de los nuevos valores. Desde este 1 de enero rige el nuevo monto del salario básico unificado. Esto luego que el Ministerio de Trabajo fijara el incremento de $6, es decir, asciende a $400. Sin embargo, este incremento se verá reflejado en algunos montos, como por ejemplo los valores de las multas de tránsito, las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el pago de pensiones alimenticias. Por ejemplo, las multas de tránsito fijadas en la ley. Por usar el celular al conducir, la multa equivale al 10% del salario básico unificado. Antes el valor era de $39.40, ahora será de $40. Por exceder la velocidad, el porcentaje de la multa es de 30% del salario básico. Antes se pagaba $118.20, con el incremento será de $120. La multa por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública en Quito también aumenta de $197 a $200. Las aportaciones al IES de un empleado privado con sueldo básico es del 9.45% del salario básico unificado, por lo que incrementa de $37.23 a $37.80. En el caso de pensiones alimenticias, en el 2019, un representante que ganaba el salario básico debía cancelar $110.79 por un hijo de hasta 4 años. Con el nuevo salario, el monto que deberá pagar por alimentos es de $112.48. Por otra parte, con el monto del incremento del salario básico unificado continúan las inconformidades por parte de los trabajadores y desde ya anuncian posibles movilizaciones. Por lo tanto, lo que hemos planteado en el tema del Parlamento de los Pueblos, al igual que dentro del Frente Unitario y del Frente Popular, es que enero y febrero serán escenarios para retomar la movilización permanente para que el gobierno entienda que no puede seguir tomando medidas en contra de los sectores sociales. El aumento salarial rige para el sector privado y público que estén bajo las normas del Código de Trabajo. Es importante recalcar que las personas que ganan más del salario básico no aplica el incremento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua y saludamos a nuestro compañero César Guanolema. Minka chihuaychi gayukuna ñukunchi ñami kaypikanchi kasna kaychishi willaykunata kikin chayachingapa kichwa shimi pimashi Ricardo Bravo allichishi willaykunawan kaypi kallarinchi. Leyes entregadas Asamblea. Mamayakta tantanaku yuku ima pimi yalliguata ima katauka kamachikunata ayllukunapaj kasnaña llaqta manchayachun rurashpa llankarkakuna. Shinapash kasna kain hatun kamachikuna imaka imashina yakay Código del Ambiente, Ley de Educación. Shinallati kay kotat hatun kamachikuna imata mushuk yachipimi kasna llankaykuna imaka paktarirka. Kaywanmi kasna kay kamachikuna ima astawan ayllukuna imata achillata yanapachun mi yanapanga rikunga nishpami rixichirka kunapash. Veto electoral.
Shinallati kunan kay kulka punja kimsa punja imami kasna kaymanta ñaya jinka kimsa chunga punja kuna kipa imashina ya kay llakta pusha kasna kay mama llakta tandanakuy uku imaman kay código de la democracia kamachi mushu yachinapi allichina imata rikuchishka chashkata. Shinallati kaypika kasna pusha kuna akllanapak imashina ya kasna kay yupaykuna imata ñawpakmanapana shimallati kay kari warmi pakta kay akllarina muyaykuna chaykuna imatami kay kamachika rikushpa yanapanga nishpami riksichirkakuna. Grupos parlamentarios shinallati kasna kay ishkay chunga wata imapimi imashina ya kasna kay mamayakta tandanakuy uku imapi kay grupos parlamentarios wangurishka llankana imata ña allichikunkuna shinapash kay shamu watakuna imapi kasna ayllukunata tandanakuykunata wakcha runakuna imata yanapanapakmi kamachikuna imata rikushpa riksichishpa allichina kanga nishpami kaypika willachirkapash. Comisiones ocasionales shinallati kasna mingarishka tandanakushka ayllukuna apukuna imapash llankashpa katikunmi kasna kay hatun tránsito niñez y desaparecidos mingarishka pillanka apukuna imaka ashtawanmi pachakuna imata mañarka paykuna kaninmi ñukunchi kasna kay pachakuna imapimi kasna manara paktarishka yuyaykuna rikunakuna imata allichishun nishpami willachirkakuna. Actualizado impuesto predial. Shinallati kay municipio de Quito hatun kitiuku imapimi kunan punja kuna imaka ña kasna alpacharishka wasicharishka imamanta manokulkita tandachishpa katishka kan. Shinapash kay hatun kulki mañay tandachi imaka ñami achka rikurishka. Shinapash ñukunchika ayllukunata kayachinchikninmi kasna utkashpa manokulkita chayachichun. Shinapash mana utka chayachik imakpika wawakulki imami miraringa nishpami riksichirka kayachirka kunapash. Incremento SBU. Shinallati kay salario básico unificado mi kay wata imapika amirarishka kan. Chusco patzak tukuy kulki dólar mumi chayashka chaymantami kashinallati kasna tukuy astawan kay chimbapurashpa rikuy kuna imapash mirarishka mi kan ninmi. Kasna kay antawa purishpa ima waglirikpi kasna wanachina kulki. Shinallati wawakuna imapak pensión alimenticia ninchi chay imapash mirarishka mi kan nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Crece la expectativa por conocer la decisión de la jueza Daniela Camacho sobre el caso conocido como Sobornos 2012-2016. La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló este viernes. Pasadas las 9 de la mañana, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, reinstaló la audiencia preparatoria de juicio dentro del caso denominado Sobornos 2012-2016. Allí dará a conocer la resolución sobre si llama o no a juicio a los 24 procesados en una causa en la que se investiga el delito de cohecho. Camacho, luego de 11 días de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, ingresó en un periodo para analizar todos los argumentos entregados por la fiscal general, Diana Salazar, la Procuraduría como acusadora particular y las defensas de los 22 acusados en calidad de autores y 2 exfuncionarios públicos acusados como cómplices, de confirmarse un llamado a juicio en contra del expresidente Rafael Correa, a quien Diana Salazar lo acusa de encabezar una estructura dedicada al cobro de dinero a cambio de obras con el Estado. Sería su segundo llamado a juicio. El primer llamado, que pesa sobre Correa, corresponde al proceso por el delito de plagio que habría ocurrido contra el activista político Fernando Valde en el 2012. En la lista de procesados en el caso Sobornos también está el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, la asesora personal de Correa, Pamela Martínez, la ex asistente de presidencia, Laura Terán, la ex asesora de Vinicio Alvarado, María Augusta Enríquez, la asambleísta Viviana Borilla, el ex asambleísta Cristian Viteri y el ex asesor de María de los Ángeles Duarte, Yamil Mazú,
Hasta el cierre de edición de este reportaje, no se conocía la decisión de la jueza. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y con la firma del convenio con la Unión Europea, desde este 2020, Ecuador exportará banano a Europa en igualdad de condiciones arancelarias. Según una de las grandes exportadoras, con el convenio multipartes, se incrementaron las empresas que envían sus productos a ese continente. Este 2020 nuestro país compite en igualdad de condiciones en la exportación de banano hacia la Unión Europea con países como Colombia, Perú y Costa Rica. Esto en referencia al acuerdo comercial que está en vigencia desde el 2017. Desde ahí el arancel ha disminuido con los años. Según los exportadores de banano, la reducción de aranceles beneficia al sector, pues históricamente Ecuador ha pagado más que el producto proveniente de otros países. Según Fedexport, antes del convenio multipartes, 1.300 empresas exportaban a Europa. Con el convenio, estas incrementaron a 1.450. Para este 2020, el Ministerio de Agricultura fijó el precio mínimo de sustentación de $6,40, el precio por la caja de banano de 41.5 libras. Este es el valor que se debe pagar a los productores a partir del 1 de enero. Según un acuerdo ministerial, el valor de la caja no puede ser inferior a lo establecido. Quien lo haga será sancionado con la ley. También se abre la posibilidad de un precio variable que se podrá fijar de mutuo acuerdo entre productores y exportadores, siempre y cuando no sea inferior a los $6,40. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los movimientos políticos, denominado Fuerza Compromiso Social y Podemos, mantendrán su personería jurídica. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral en sesión del último 2 de enero. Estas organizaciones políticas podrán participar con candidatos propios en las elecciones del 2021. El Consejo Nacional Electoral decidió mantener la personería jurídica a los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social y Podemos, a pesar de que la Contraloría General del Estado emitió un informe en donde detectó que esas organizaciones políticas, junto a Justicia Social y Libertades Pueblo, no tendrían las firmas requeridas según lo establece el Código de la Democracia. Según el estudio del Consejo Nacional Electoral, no hubo acción deliberada por parte de Fuerza Compromiso Social para adquirir su personería jurídica, por lo que tampoco hubo razón para retirarle dicha personería. Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, están trabajando en un nuevo sistema informático con el fin de evitar futuros errores. Además, informó que es necesaria una reforma para obligar a las organizaciones políticas a informar y actualizar permanentemente el número de afiliaciones y desafiliaciones. Por otro lado, insistió en que acudirá a la Asamblea Nacional las veces que sea necesaria, esto en relación a la solicitud de juicio político en su contra. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Atención con esta información de última hora. Alrededor de las 17:40, el Ejecutivo envió hasta la Asamblea Nacional su objeción parcial respecto del proyecto de reformas al Código de la Democracia. El Ejecutivo hace por lo menos 18 observaciones. Estas observaciones serán remitidas a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, que será la encargada de elaborar un informe que será conocido por el Pleno de la Legislatura y debatido posteriormente por el seno de la Asamblea Nacional. Este plazo deberá tratarse en al menos 30 días. En otro ámbito de la información, les contamos que según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, desde este fin de semana volverán los días de sol, sobre todo en las regiones de la Sierra y la Amazonía. A continuación les presentamos también algunas recomendaciones para protegerse del intenso calor. ¿Se ha preguntado qué es lo que sucede en nuestro país luego de presenciar cambios radicales de clima? Según Javier Macas, técnico en pronóstico meteorológico, el cambio evidenciado en estas semanas de pasar de días de intenso calor a días lluviosos y fríos se debe a la incursión de humedad proveniente de la Amazonía. Humedad desde la Amazonía. Y esta humedad pues se observaba que al menos desde el día 30 iba a ingresar y justamente la tendencia pues corrió de la manera en la que teníamos prevista, es decir, esta masa se desplaza, da paso a que ingrese esta humedad, pero es ocasional. Sin embargo, pronostica que las lluvias se mantendrán hasta este viernes y nuevamente volverán los días de sol, sobre todo en la región sierra y amazónica. Prácticamente tendríamos lluvias muy escasas, esporádicas. En algunas localidades puede darse puntualmente moderada y fuerte, pero sería en casos ya, como digo, bastante aislados.
De manera general, pues en la región amazónica especialmente y en la región interandina, pues tendremos nosotros condiciones favorables de cielos parcial nublados, poco nubosos, ráfagas ocasionales de viento y temperaturas bastante altas. Mientras que en la zona costera se mantendrán las lluvias, pero con menor intensidad. Bueno, de notar que las precipitaciones, al menos en la parte litoral, sí se van a seguir dando, especialmente en la parte de Esmeraldas, lo que es más apegado a la estribación de cordillera, Santo Domingo, los ríos, todo eso sí va a seguir generando precipitaciones. Por ello, y ante la exposición a los altos índices de radiación, recomienda mantener ciertos cuidados y precauciones. Justamente esta radiación ultravioleta tiende a afectar especialmente en horas comprendidas entre las 10 y las 4 de la tarde, teniendo los picos más altos al mediodía. Tenemos que evitar estos días desde el día de mañana, ya tendremos esta presencia de días soleados, la exposición prolongada y sin protección especialmente, es decir, si vamos a estar al aire libre, actividades, algo, pues tener una gorra, tener ropa manga larga, tener protectores solares, hidratación constante. Y las personas más susceptibles, que serían los niños menores de 5 años y mayores de 65, pues evitar la exposición prolongada. El no seguir estas recomendaciones asegura que podría traer consecuencias a futuro. Además, recomienda mantenerse informado sobre los cambios de clima en los canales oficiales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. A propósito, ¿cuál es el estado del clima para los próximos días? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Natalia Horna, ingeniera civil, colaboradora de proyectos climáticos en la Escuela Politécnica Nacional, especialista en climatología del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Natalia, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación al INAMI. Muy contentos de estar aquí. Claro. Natalia, hemos solicitado su presencia aquí porque hemos visto cambios en el clima en la capital y también en el litoral ecuatoriano. ¿Qué es lo que está pasando? Puntualmente le traslado esta pregunta en general. ¿Qué es lo que está pasando con el clima en el país? Bueno, con respecto al clima en la ciudad de Quito y las variaciones que se han observado en el resto del país, es una cuestión de parámetros físicos atmosféricos que observan en el área de pronósticos. Usualmente hay diferentes oscilaciones, diferentes frentes de aire que combinados de una u otra forma influyen en la precipitación y temperatura en general en el territorio. Así que de lo que se pudo observar, sobre todo en las fechas de finales de año para la ciudad de Quito, había una masa de aire seco que estaba en general en el Ecuador, pero vino humedad de la Amazonía que hizo que se desplace esta masa de aire seco y eso fue lo que provocó las precipitaciones que se pudo observar sobre todo el día 31 de diciembre, que a muchas personas les tomaba como por sorpresa porque días previos estuvo soleado, estaba despejado. Claro, se había alertado de que supuestamente habían estas olas de calor intenso, se había dicho, y bueno, fue evidente, ¿no? Nos llamaba la atención que a finales del mes de diciembre todavía se registre como una especie de un veranillo, se dijo. Sí, en realidad se registraron valores de temperatura altos, no fueron extremos comparados con otros años, pero sí fueron valores altos, sobre todo en la zona del litoral. ¿En cuánto pudimos registrar, según el INAMI? Hubo un día en especial para la ciudad de Guayaquil que tuvo un valor de 34.8 grados. En realidad, el valor normal de temperaturas máximas que se observa es de 35, estuvo bastante cercano, no lo superó. Hubo en otras provincias como en Milagro, en Santo Domingo, donde sí se registraron unos valores un poquito más altos de lo normal, de los rangos normales. Pero adicional era seco, porque tampoco se pudo observar nubosidad, presencia de nubosidad. Exacto, no había presencia de nubes, claro. y esto se favorecía a que la temperatura aumente mucho más. Todas estas condiciones cambiaron con esta combinación de factores que menciono, de esta masa húmeda que provenía de la Amazonía, cambiaron un poco estos valores y así fue que ocurrió esta precipitación. ¿Por qué se pudo, o más bien, por qué se dio este fenómeno en nuestro país? Tradicionalmente diciembre es un mes con bastante presencia de lluvia.
pero ¿por qué no se registró esto en el mes de diciembre? En realidad, la lluvia sí se ha registrado. Si podemos, nos remitimos a los valores que hemos obtenido en la costa. La lluvia ocurrió lluvia, tal vez en la zona de Guayas. No son los valores esperados, pero se registró precipitación. Tal vez cantidades mínimas. En cantidades menores, sí. Hubo días, en una gran cantidad de días donde no hubo precipitación, pero finalmente hubo al menos unos 2 o 3 días en donde sí se registró precipitación. Y esto, acumulado en el mes, hizo que se mantengan los valores que se esperaba para el mes. Usualmente nosotros manejamos valores, pueden ser cada 10 días se maneja un valor, o el valor del mes. Entonces, más o menos, esto que menciono logró completar los valores de precipitación del mes, de precipitación. Correcto. Ahora bien, Natalia, y le hemos solicitado su presencia aquí para que nos aclare una información que circuló a mitad o a finales casi del mes de diciembre. Se dijo que por lo menos en Ecuador habría una corriente o fuertes olas de calor por lo menos 3 meses en este año. Esa información vino del INAMI. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bien, nosotros revisamos algunas notas de prensa refiriéndose a olas de calor que estaban ocurriendo en el país y más específicamente en la zona de la costa ecuatoriana. Empezamos revisando cuál era la fuente de todos estos artículos y llegamos a que era un informe de la Organización Panamericana de la Salud. ¿No fue de ustedes? No es información que emitimos como INAMI, más bien nosotros al revisar que estas notas habían estado no solamente de un medio de comunicación, sino de varios, decidimos ir a la fuente y revisar exactamente a qué se referían. Entonces, revisando este informe, no se menciona específicamente de dónde se obtuvo la fuente, cuál fue la fuente de información, o qué modelos, o qué tipo de datos en general se ocuparon para hacer o qué tipo de evaluación hubo para este pronunciamiento. Para considerar aquello. Exacto, entonces no se ve una fuente específica citándose en este informe. Pero lo que podemos como institución nosotros recalcar es, bueno, para empezar se necesitaría decir una definición de qué es una ola de calor, para ver si todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días se considera o no como un fenómeno de dichas características. Para empezar, una ola de calor es un evento extremo que ocurre sobre todo en época de verano. Que no es la época que nosotros tenemos ahora. Exacto. Para ser más específicos, nosotros como país no consideramos que tenemos una estación como verano o invierno, más bien nosotros siempre nos referimos a dos épocas, la época seca o la época lluviosa. Debido a que la ubicación geográfica del país en la zona tropical no tenemos estas estaciones marcadas. Así que tenemos, para empezar, esa sería la primera diferenciación. Somos variables, sobre todo en el mes de agosto se ha registrado, por ejemplo, en el año anterior, agosto fue una temporada en donde se consideraba seca, pero hubo también bastante presencia de lluvia, a excepción del 2015, en donde hubo gran cantidad de incendios, fue al revés. Sí, y bueno, y en realidad también una definición adicional, la época seca, no es que no llueva en absoluto, sino que simplemente hay mayor cantidad de días donde no se registre precipitación, pero eso no quiere decir que no va a llover ningún día. A veces el pensamiento popular es, si me dijeron seco, es que no va a haber nada de lluvia, cuando en realidad es que tal vez decrece un poco la cantidad, pero no es que hay cero precipitación. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Finalmente queda descartada esta información, no la emitió la INAMI, sino se entiende ahora la Organización Panamericana de la Salud. Exacto. Entonces, al tratarse de que no se cumple el primer criterio, que no somos un país en donde se considere verano o invierno, sobre todo verano, que es donde ocurren estas olas de calor, y la segunda característica es que las olas de calor, bueno, aunque no hay la definición muy marcada todavía de olas de calor, pero debería tener al menos 2 o 3 días en donde no haya habido precipitación y sean estas temperaturas elevadas. De lo que se pudo revisar de la información de temperatura, sobre todo en la zona de la costa ecuatoriana, todos los días, si bien tuvieron valores altos de temperatura, no sobrepasaron los rangos normales. Así que se consideraría que hubo valores altos de temperatura, pero más no fueron extremos. Okay. Así que como pronunciamiento de la institución no podríamos llamarlo una ola de calor, sino que fueron días puntuales donde sí se registraron valores altos de temperatura.
¿Qué va a pasar entonces de aquí en adelante? ¿Nos mantenemos como Ecuador en una zona, en una estación, si se puede llamar así, lluviosa, con presencia de bastante lluvia? Bueno, toda esta clasificación depende de la región a la que nos refiramos. Tenemos, por ejemplo, en la Amazonía siempre tenemos lluvias, hay meses donde hay picos de precipitación, otros meses donde disminuye, pero nunca cesan las precipitaciones. En cambio, tenemos en la parte de la costa ecuatoriana, donde a diferencia del régimen de la Amazonía, tenemos en los meses de diciembre, enero, hasta febrero, probablemente marzo, donde empieza a haber mayor precipitación y a partir de ahí desciende. Entonces, esta sería como que la caracterización para la zona de costa, que sí, justamente estos son meses. Y en cambio en la parte de sierra también varía mucho, ciudades que están en las estribaciones de cordillera o si no ciudades como Quito, por ejemplo, que tenemos en cambio muy marcada la época seca, que empieza a partir de julio, agosto y en septiembre nuevamente vuelve a empezar y los demás meses igual tenemos precipitación. En el caso de la capital, ¿cuáles son las recomendaciones? Se entiende que estamos en una temporada lluviosa y esta se va a mantener. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía? Bueno, en general las recomendaciones son que nos mantengamos siempre informados por fuentes oficiales, sobre todo en cuanto a información de valores como son precipitación y temperaturas. INAMI es el ente oficial para esta clase de información, pero cuando son un poco más específicos como temas de riesgos o temas de salud, muchas veces en el sector de agricultura también hay que revisar la información que emiten las instituciones que están destinadas para dicho fin. Pero bueno, como recomendaciones generales, sí se tiene en general la cuestión de los residuos sólidos, que se coloque la basura en su lugar. Muchas veces vemos que alcantarillas, las calles quebradas se sufren las consecuencias por temas de que la ciudadanía en general no hace un buen manejo en este tema de los residuos. Principalmente creo que sería eso como zona urbana, ¿no? Pero tenemos en general que revisar las recomendaciones que emiten los entes oficiales. Muy bien, y sobre la vestimenta también, por esta temporada en Quito al menos salir con ropa abrigada. Sí, abrigados, pero considerar también los boletines que se emiten acerca de la radiación, de los valores de radiación ultravioleta, también es importante. Al tratarse de una ciudad que estamos muy cerca de la zona ecuatorial, también es un factor muy importante a considerar. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. La televisión de la Asamblea Nacional entregándonos detalles respecto del estado del tiempo en nuestro país y estas denominadas olas de calor que ya nos han informado por parte del INAMI. No ha sido información que ha sido emitido por parte de este organismo. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. Bien, amigas y amigos, de esta forma nosotros cerramos la emisión estelar de TVL Noticias. No olviden nuestro reprise a partir de las 21 horas. Que tengan una buena noche y un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.